Bueno, me acompaña Luis Lozada y Alfonso Santiago. Ellos vienen a dar una conferencia a la Alianza Panameña por la Vida y la Familia. En la conversación que teníamos antes de empezar esta entrevista, yo les decía que pareciera que eso no es un tema que está en agenda. Sí, lo que estaba diciendo es que no está en la agenda del debate porque los medios de comunicación y los partidos han decidido eludir ese debate, pero es un tema claramente controversial. Hay, por una parte, una presión de los lobbies internacionales, de las agencias internacionales, de Naciones Unidas, de la Fundación George Soros, de Planned Parenthood, la gran multinacional fundadora del aborto, etcétera, para introducir el aborto y la agenda LGTB en Panamá. Y por otra parte, hay un pueblo sano que claramente rechaza esa agenda, como ha demostrado en las calles en la mayor manifestación que se ha producido en la historia. Por lo tanto, claro que es un tema controversial. Controversial entre las instituciones, el establishment, que está tratando de imponer una agenda que el pueblo panameño no quiere. Y yo lo que creo que es muy importante es que este asunto salga a la mesa, se ponga encima de la mesa y que en las elecciones sea trascendental, porque en los próximos 5 años se van a tener que tomar decisiones. Va a haber una enorme presión por parte de los lobbies internacionales y el presidente que salga elegido de las urnas tendrá que tomar decisiones. Y por eso yo creo que es muy importante que los ciudadanos se estudien bien cuáles son los programas electorales, cuáles son las ofertas de los distintos candidatos y tomen decisiones en conciencia. Pero ambos vienen de países que pues, fueron países muy católicos. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que fue en España cuando se introdujo el divorcio y versus cómo España ha introducido toda la agenda LGBT pues, con muy poca resistencia. Igual que en la Argentina. Muy poca resistencia, no. Hubo una manifestación, hubo una manifestación de 2 millones de personas en la calle. Ahora ya no hay resistencia, pero en el año 2005, cuando se impone, digo bien, el matrimonio, el mal llamado matrimonio homosexual, salen 2 millones de personas a la calle con 5 obispos en la calle por primera vez en la historia de España. Claro que hubo oposición. Y aquí, lo que le estoy diciendo es que aquí, a la agenda LGTB, hay una posición clara. La mayor manifestación de la historia de Panamá se ha producido para la defensa del matrimonio hombre-mujer y en contra de la agenda LGTB. Por lo tanto, yo creo que esto debería de tenerse en cuenta de cara a la cita de este domingo. Parece que es un tema clave. Sí. En la Argentina acabamos de tener durante todo el año pasado un debate entre los que creíamos en la igual dignidad de todas las personas desde la concepción hasta la muerte natural y quienes planteaban la despenalización del aborto. Se debatió fuertemente en el Congreso, en la calle, y finalmente lo que se llamó la ola celeste, un movimiento social desde la calle donde le sorprendió la cantidad de gente que participó espontáneamente en estos motivos, terminaron con la victoria de la vida. El último 25 de marzo, que allí es el Día de los Derechos de las Personas por Nacer, hubo una manifestación enorme que es superior a las que habíamos tenido el año pasado. Por lo tanto, se ve en la Argentina, pero también en Colombia, en México, aquí en Panamá, una reacción en la calle a favor de la vida y la familia. Pero ¿hay algún candidato que tenga esa agenda oculta acá en Panamá? Bueno, hay muchos que han dicho que van a respetar lo que diga la Corte Constitucional y que si la Corte Constitucional no reconoce el mal llamado matrimonio homosexual, ellos lo van a imponer. Pues claro que hay candidatos. Lo que pasa es que la mayoría ha preferido pasar de puntillas por encima de este tema. Y a mí me parece que hay que ponerlo encima de la mesa porque este va a ser un tema tan importante como la lucha contra la corrupción. Queremos defender el matrimonio hombre-mujer, queremos apostar por la familia, queremos defender el derecho a la vida desde el principio, desde el momento de la concepción, el primero de los derechos. Este es el debate. Y me parece que este es un tema claramente importante en los próximos 5 años. Por eso creo que es muy importante la conferencia que vamos a tener ahora en un rato. En la USMA. Sí, en la USMA a las 10 de la mañana y todos los actos que se van a realizar. Pero lo más importante es que todo el mundo que nos esté viendo examine qué es lo que dicen todos los candidatos y tome decisiones en conciencia si es que los temas de vida y familia le importan. Yo pienso que cuando se le pregunta a la gente qué es lo que considera más importante en su vida, de qué depende su realización personal, su felicidad, por qué sale todos los días a trabajar. Hay una especie de pirámide de Maslow que yo creo que ese tipo de discusiones el hombre común no los tiene todavía. Exacto, pero cuando se le pregunta por qué trabaja, por qué se esfuerza, la familia. La vida y la familia. Y eso no necesariamente a veces se traslada a la hora de examinar por quién se tiene que votar. Entonces hay que tender ese puente, esa concientización, porque de algún modo las políticas públicas que el día de mañana pongan los gobiernos, si estamos en una verdadera democracia, tienen que responder a los reales intereses que tenga la gente. Entonces me parece que
la ayuda a la vivienda, la ayuda a la educación de los hijos, que realmente los padres puedan elegir la educación que quieren para sus hijos y sea conforme a sus valores, es una demanda muy importante. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Porque hablamos mucho de la familia en un país donde la mayor parte de la gente no nace en el seno de la familia como la concebimos. Sí, pero sin embargo tiene una referencia de lo que debe de ser. Lo que debe y ser. Además todo el mundo cree que el ideal para cualquier niño es tener un padre y una madre, un referente masculino y femenino. Es más, todos los problemas que se han producido de pandilleros, de corrupción, etcétera, es porque hay familias desestructuradas. Luego, creo que el 100% de los panameños estarán de acuerdo que el ideal es tener una familia organizada, con un padre y una madre. Que luego la vida es dura, pues sí, la vida es dura, pero ese es el ideal. Por lo tanto, yo creo que no hay que renunciar a ese ideal y sobre todo no hay que corromper el ideal. Cuando se plantea, como se está planteando, que las parejas del mismo sexo pueden ser un matrimonio y por lo tanto adoptar. Y por lo tanto colocar a un niño en una situación en la que tiene dos papás o dos mamás. Cuando se está planteando en los libros de texto tratar de retorcer la realidad y decirle a un niño de 5 años que puede plantearse si quiere ser una niña, cuando el niño no sabe ni lo que quiere para cenar y le plantean que a lo mejor puede ser una niña, eso es inaceptable, eso se llama corrupción de menores. Eso está ocurriendo ya en muchos países. Y ese proyecto existe ya para Panamá. O por lo tanto, en estas elecciones, los padres tendrán que decir, si quieren enviar a sus hijos al colegio con tranquilidad, porque les van a enseñar a sumar y a restar, les van a enseñar a leer y les van a decir que papá y mamá hay que querer a papá y a mamá, o les van a corromper y les van a decir que se toquen sus partes para conocer su cuerpo, que el niño puede experimentar ser una niña y la niña experimentar ser un niño. Ese tipo de cosas que desgraciadamente ya están ocurriendo. Ahora mismo hay libros de texto con ese material brutal en Chile y en muchísimos otros países. Y ese proyecto ya existe aquí. Por lo tanto, eso es lo que me parece, esa es una alarma, esa es la tarjeta naranja amarilla que queremos sacar antes de las elecciones. Me gusta hacer un símil. De algún modo, durante muchísimo tiempo, nosotros inconscientemente dañamos a la naturaleza. Y viene la reacción ecológica. Puede ser, cambio climático. El cambio climático, la biodiversidad, estamos dañando la naturaleza, estamos dañando nuestro hábitat. Y tomamos conciencia y empezamos a reaccionar con más o menos decisión. En la familia pasa lo mismo. Hay una ecología familiar, un ambiente en el cual las personas crecen y se desarrollan. Y tenemos que tener cuenta que hay que preservarlo, que hay que cuidarlo, que hay que protegerlo. Que tenemos que poner en marcha políticas sociales activas que refuercen esa ecología personal, familiar y social. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con la niña que cada 45 minutos queda embarazada con menos de 15 años? Y yo creo que hay que salir a dar educación fuerte, teniendo en cuenta el rol que tienen los padres y que tiene la escuela, que tienen las comunidades religiosas, para que eso no pase. Digo, me parece que es un tema de educación. Las personas no somos como animalitos que nos dan una pastilla o nos hacen una operación y se soluciona. Eso es un problema técnico. Estamos hablando de personas. Si queremos personas, tenemos que educar en valores y trabajar activamente en eso, respetando el rol que tienen los padres, que tienen las escuelas, que tienen las comunidades religiosas. Esto es trabajar. Tenemos que trabajar en serio con políticas públicas articuladas. Una política pública es no solamente lo que hace el Estado, sino el Estado, la sociedad civil y el mundo privado. Necesitamos tener administraciones públicas y empresas familiarmente responsables. Las condiciones de trabajo. Hay que ver cómo podemos articular maternidad y trabajo, paternidad y trabajo. Y también añadir que la experiencia de la anticoncepcional al conjunto de las niñas de 15 años no ha funcionado. Ese mensaje al chaval decirle ponte el condón y a la niña decirle tómate la píldora ha fracasado. Yo creo que ya es hora de que lo digamos. Ha habido varios gobiernos imponiendo esos programas y han fracasado. El embarazo adolescente no ha descendido. ¿Qué es la abstinencia? Luego, por lo tanto, la clave está en la educación. Eso es lo que se ha planteado antes. La clave claramente está en la educación. En la educación en el amor y en la responsabilidad. Y que llevar una vida es una responsabilidad para toda la vida. Dicho esto, una vez que se produce, si es que se produce, que por supuesto nunca vamos a acertar al 100%, cuando se produzca, el niño, fruto de esa relación, no tiene la culpa. Es el gran inocente. Por lo tanto, lo que tiene que hacer toda la sociedad es apoyar para que esa niña no abandone los estudios, tenga todo el apoyo social, no sea estigmatizada por la sociedad y que ese niño pueda tener la vida a los 25 años no tenga 5 hijos. Exactamente. Y que el niño pueda tener la vida más digna posible. Eso es lo que creo que una sociedad progresista el mejor debe modo apostar. de acercarse y contener el Estado no es solamente hacerlo directamente el Estado, sino
apoyar fuertemente el rol educativo que tienen la familia, la escuela y las instituciones religiosas. Hora A las 10, a las 10 10 de la mañana en la en USMA. la Universidad de Santa María la Antigua escucharán a Correcto. estos dos caballeros Bueno. hablando sobre este movimiento.